La Gran Guerra es considerada por muchos historiadores como el primer conflicto militar moderno. Armas utilizadas por la mayoría de los ejércitos a lo largo del siglo XX, como tanques, aviones y ametralladoras, tuvieron su bautismo de fuego ahí. En ese campo de batalla sangriento, un joven cabo se destacaba en el bando alemán por su valentía y patriotismo. Era nada más y nada menos que Adolf Hitler, quien se había unido a los combates sumido en un fervor nacionalista y patriótico. Por eso hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre cómo fue la trayectoria bélica de Adolf Hitler durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a descubrir los duros y sangrientos combates que terminaron por cementar su peligrosa ideología, que dejaría su oscura marca en los años por venir. The First World War made Hitler possible. The First World War gave him a purpose, an aim, a commitment, and subsequently a mission. En 1913, las tensiones que llevarían al comienzo de la Primera Guerra Mundial al año siguiente ya podían sentirse en toda Europa. El sistema de alianzas que los países habían construido, en lugar de prevenir disputas, los hacía más propensos a ellas. Con la mínima chispa, todo el continente sería arrastrado a un sangriento y brutal conflicto. El Imperio Austrohúngaro era una de las potencias más dispuestas a comenzar las batallas, mirando con ojos hambrientos a los territorios balcánicos a los que hacía años buscaba anexar. Sabía que Alemania estaría de su lado, pero deberían enfrentarse a la triple alianza formada por el Reino Unido, Francia y Rusia. Todo el mundo esperaba atentamente qué sucedería, mientras los sentimientos patrióticos aumentaban a gigantescos pasos y los ejércitos nacionales se llenaban de entusiastas jóvenes. Un ciudadano austríaco que vio en la posible guerra una oportunidad para mejorar su situación fue Adolf Hitler. En 1913 tenía 24 años, pero ya se había visto desilusionado por la vida. Aunque soñaba con ser pintor, la Academia de Bellas Artes de Viena lo había rechazado 2 veces, dejándolo con un futuro incierto. Se vio obligado a dormir en refugios callejeros, sobreviviendo a base de vender sus pinturas. Pero en mayo de 1913 terminó de recibir la herencia de su padre Alois, fallecido 10 años atrás. Utilizó este dinero para mudarse de la capital austríaca a Múnich. Hitler sentía rechazo ante el imperio donde nació, ya que consideraba su mezcla racial como algo impuro. En sus calles caminaban húngaros, eslavos, judíos, rumanos y personas de muchos otros pueblos. A pesar de compartir esta mixtura, el joven pintor ya soñaba con un etnoestado ario superior al resto según su retorcida ideología. El 28 de julio de 1914, lo que el mundo sospechaba finalmente sucedió. Un mes después de que el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fuera asesinado, esta nación le declaró la guerra a Serbia, a quien culpó del atentado. El sistema de alianzas fue activado y en un abrir y cerrar de ojos todo el continente estaba tomando las armas. Hitler, a pesar de su rechazo hacia su país de nacimiento por el ya mencionado carácter multiétnico, fue conscripto al ejército austríaco. Pero debido a su pobre estado físico causado por los años que vivió como vagabundo, fue considerado no apto para el servicio. Para él esto fue un alivio, ya que pensaba que los días del imperio estaban contados. Sin embargo, el joven tenía deseos de ser parte del conflicto, pero quería sumarse a las fuerzas alemanas aliadas de Austria, a las cuales consideraba claramente superiores. A pesar de estar viviendo en su territorio por poco más de un año, ya se identificaba completamente como germano. El problema era que no contaba con la ciudadanía. Aún así, se ofreció como voluntario en el ejército de Baviera, un estado del sureste alemán. Increíblemente, su solicitud fue aceptada.
Hitler was amongst those who was extremely elated at going into this war. He joined up 2 or 3 days later and was let in as an Austrian. He should have been sent back to Austria, but he was actually permitted to join the German army by a bureaucratic mistake, and subsequently that was his lever for not being deported back to Austria after the end of the First World War. Had that been the case, then history may well have been very different. Adolf Hitler se unió al 16º Regimiento de Infantería de Reserva Bávara. Según sus camaradas de unidad, el austríaco parecía muy entusiasmado por el comienzo de los combates. Solía tener un comportamiento casi religioso con su rifle, al que algunos compararon al de una mujer con sus joyas. Podía pasar horas limpiándolo, y sus colegas mencionaron que lo miraba con adoración. Su escuadrón fue estacionado en Múnich por algunos meses hasta que completaron su entrenamiento básico. Luego de jurar lealtad al emperador Guillermo II de Alemania y al rey Ludovico III de Baviera, fueron trasladados por tren al frente occidental, donde conocerían en primera persona los horrores de la guerra. El regimiento se instaló en Lille, Francia, ciudad que se encontraba en manos germanas. El lugar que tan solo unos meses atrás era considerado uno de los más bellos del país, se encontraba completamente en ruinas. La mayoría de los edificios estaban destruidos, casi nadie caminaba por sus calles y la artillería podía escucharse constantemente en las cercanías. Los combates ahora se centraban en la región de Ypres, en Bélgica, donde británicos y franceses resistían el avance alemán. Allí fue donde la unidad de Hitler tuvo su bautismo de fuego. La primera batalla de Ypres, comenzada el 19 de octubre de 1914, fue despiadada. Allí se comenzó a ver los desgastadores combates de trincheras que caracterizarían a la Gran Guerra en los años siguientes. Miles de soldados morían bajo el fuego de rifles, ametralladoras y artillería, pero los ejércitos apenas lograban conquistar unos metros de territorio. El suelo barroso hacía extremadamente dificultoso el avance y provocaba que los túneles excavados estuvieran en constante peligro de colapsar. Las terribles condiciones en las que se encontraban ambas fuerzas propagaban las enfermedades entre los combatientes con mucha facilidad. Estas mataron a casi tantos soldados como las balas. Tan solo en los primeros días de combate, el regimiento de Hitler se vio ferozmente atacado por los cañones enemigos que causaron numerosas bajas en su unidad. Se les había asignado el objetivo de tomar el pueblo de Hellfeld, el cual estaba muy bien defendido por los británicos. Durante 20 días intentaron conquistarlo, pero no podían superar a sus rivales. Las batallas muchas veces se reducían a combates cuerpo a cuerpo, en donde no había lugar para disparar los rifles y se debían usar las bayonetas, cuchillas, puños y hasta dientes. Luego de 3 ofensivas sin éxito, la cuarta terminó en una victoria alemana, pero a un elevado costo. De los 3.600 soldados que había en el regimiento cuando llegaron a Ypres, solo 600 se encontraban en estado de continuar luchando. La compañía de Hitler, de 250 hombres, se había reducido a 42. El resto se encontraba herido o muerto en los campos belgas. El joven que se convertiría en el Führer germano combatió en el frente de batalla junto con el resto de su regimiento. A pesar de la enorme cantidad de caídos en estos primeros días de guerra, Hitler resultó ileso. En su diario mencionó cómo los ataques enemigos mataban, herían y destruían todo a su alrededor, pero también habló del orgullo que sentía por su unidad. Su actuación durante la campaña impresionó a colegas y superiores, y estos últimos decidieron probarlo en un nuevo papel. Fue asignado como corredor, una posición llena de peligros, ya que estaba mucho más expuesta que la del resto de los soldados. Debía llevar mensajes desde el cuartel general hasta el frente de batalla y viceversa, sin poder refugiarse en las trincheras. De los hombres en este rol dependían los movimientos de tropas y por ende el destino de la batalla.
Pero a pesar de los riesgos, Hitler tomó su nuevo trabajo con dedicación y resiliencia. No importaba lo crudo de los combates, el austríaco no se quejaba y cumplía sus objetivos con entusiasmo. Aunque en ese momento esto era una cualidad deseable, años después se transformaría en el terror de quienes representarían el blanco de sus oscuros propósitos. Ellos vivieron en carne propia cómo Adolf Hitler nunca dejaba escapar de entre sus dedos a quienes consideraba sus enemigos. De los 8 corredores del regimiento, la mitad había muerto a finales de 1914. Entre los 4 sobrevivientes se encontraba el futuro líder alemán. Gracias a su valor, el 2 de diciembre Hitler fue premiado con la Cruz de Hierro de segunda clase, recomendado por el líder de su unidad, el coronel Engelhardt. También fue ascendido de rango, pasando a ser Gefreiter, un equivalente a soldado de primera. In 1932, Colonel Engelhardt gave more details of the award of the Iron Cross Second Class to Hitler he made in 1914. Quote, "Once, as I emerged from the wood at Weizsäter during a fierce attack in order to make some observations, Hitler and an orderly from the regimental staff planted themselves bang in front of me to shield me with their own bodies from machine gun fire." Para comienzos de 1915, la guerra de trincheras se había vuelto la norma. Los combatientes pasaban semanas hacinados en las húmedas y barrosas excavaciones, donde las enfermedades y las ratas paseaban con total libertad. Pero no eran las únicas que acechaban en la zona. Si uno asomaba la cabeza apenas unos centímetros, corría el riesgo de ser abatido por un francotirador. Las trincheras servían como un refugio que les permitía disminuir el riesgo de muerte en un ataque de artillería, pero nunca estaban completamente a salvo. El 16º regimiento al que Hitler pertenecía fue asignado a la defensa del pueblo francés de Neuve-Chapelle contra la ofensiva británica que deseaba liberarlo. Durante la lucha, el frente de batalla se volvió confuso, con unidades enteras pasando detrás de las líneas enemigas y viéndose repentinamente rodeadas. Varios corredores cayeron frente a las balas intentando llevar las directivas que buscaban volver a implantar el orden. Pero a pesar del peligro, Adolf Hitler, una vez más, fue capaz de cumplir su misión sin resultar herido. Luego de la derrota alemana en esta batalla, el 13 de marzo de 1915, y debido a lo intenso de los combates, se les brindó a algunos de los miembros del regimiento una breve licencia para ir a casa. Entre estos hombres estaba incluido el soldado austríaco, pero él la rechazó. Según sus camaradas, no tenía ningún interés en volver a la vida civil, ni siquiera por unos días. Nunca recibía cartas o paquetes de familiares, amigos o parejas, a diferencia de muchos otros de los combatientes en servicio. Hitler no parecía existir fuera del ejército, y de acuerdo a los testimonios de sus compañeros, así lo prefería él. Even Alexander Moritz Frey, a medic who disliked Hitler and later became a science fiction writer and fled Germany after Hitler came to power, nonetheless wrote of Hitler, quote, "When people claim that he had been a coward, that's not true," unquote. Frey nonetheless thought Gefreiter Hitler to be a backstabber and a selfish individual who impressed only the youngest, most impressionable soldiers with his nationalistic rhetoric. Su ideología nacionalista no hizo más que crecer en los años que siguieron, y solía hablar largo y tendido del tema a cualquiera que le prestara la mínima atención. A pesar de que en la segunda mitad de la Gran Guerra los alemanes comenzaron a mostrar signos de desgaste, Hitler seguía creyendo fervientemente en la superioridad germana. Cualquier derrota o traspié sufrido era culpa de factores externos. El pueblo judío era su blanco favorito, al que señalaba como traidor frente a los intereses del imperio. El 1 de julio de 1916 comenzó una de las batallas más sangrientas en toda la Gran Guerra, cuando fuerzas británicas iniciaron una ofensiva en las proximidades del río Somme. Por 3 meses y medio,
Ingleses y alemanes se enfrentaron en brutales y crueles luchas, en donde decenas de miles morían por tan solo unos metros de tierra. Las armas químicas, como el gas mostaza y los lanzallamas, ya eran moneda corriente para ese entonces, y los gritos de los afectados, quienes sentían cómo su piel ardía hasta desintegrarse, sonaban día y noche. Muchos otros resultaron ciegos en estos ataques por el efecto de los químicos o se volvían incapaces de respirar normalmente. Las muertes eran lentas y agobiantes. A pesar de la supuesta ilegalidad de estos instrumentos que habían sido prohibidos en 1899, los soldados siguieron combatiendo. El regimiento de Hitler fue trasladado al frente, donde se mantuvieron por 10 jornadas cerca del pueblo de Bapum. En promedio, sus bajas diarias fueron de 120 hombres entre muertos y heridos. Incluso el austríaco parecía ver su suerte terminar cuando un proyectil británico dio de lleno en el sitio donde estaban guarecidos los corredores. 4 de ellos murieron y otros 7 fueron heridos de gravedad. Hitler recibió una astilla del explosivo en la cara y aunque debió ser atendido, se le permitió volver al combate rápidamente. Pero su regreso sería breve. El 12 de octubre, aún en el Somme, Hitler se ofreció como voluntario para llevar un mensaje al frente. Pero durante su misión un proyectil de artillería impactó cerca de él y una esquirla penetró su muslo izquierdo. Debió ser retirado de la batalla y llevado a un hospital militar donde pasó los siguientes 2 meses. Durante su recuperación, las luchas en el Somme terminaron sin un ganador decisivo, pero ambos bandos sufrieron una escalofriante cantidad de bajas. El frente de batalla avanzó apenas 12 kilómetros, permitiendo a los ingleses una pobre ganancia de territorio. El costo de esta victoria fue de alrededor de 150.000 británicos y franceses muertos, y casi el mismo número de alemanes. Los heridos superaron el 1.000.000. Fue una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, y los sobrevivientes ganaron heridas internas o externas que llevarían por el resto de sus vidas. Así nos lo cuenta a continuación uno de ellos, el veterano Tom Dewing. How can you describe seeing a mere handful of men come where you were used to seeing a battalion? And we weren't the only ones who felt sick. The colonels were sitting in front of what was left of their men, sobbing. There were so few men left. Mientras tanto, Adolf Hitler fue enviado a Múnich contra su voluntad para terminar su recuperación. Pero no podía soportar estar lejos del frente, por lo que le escribió una carta al capitán del regimiento pidiéndole su permiso para volver al servicio activo. Así lo consiguió, regresando en marzo de 1917. Los combates continuaron durante todo ese año, pero los ejércitos no se movieron del territorio francés. Para ese entonces la situación germana era cada vez más complicada. El bloqueo naval que la alianza franco-británica había realizado a los alemanes al inicio de la guerra con el objetivo de evitar la llegada de suministros al país comenzó a sentirse con mayor gravedad. Las reservas de alimento empezaron a disminuir rápidamente. Tanto los civiles como los soldados se vieron obligados a racionar su comida, y aún así muchas veces no alcanzaba. Hitler y sus camaradas solían escabullirse a la noche para cortar la carne de los caballos muertos. A pesar de ello, Alemania siguió combatiendo, pero las bajas eran cada vez más numerosas. La última ofensiva germana se dio el 21 de marzo de 1918, cuando las fuerzas alemanas iniciaron un ataque masivo a tan solo 80 kilómetros de París. El 16º Regimiento participó de la denominada Batalla del Kaiser, en donde sufrió numerosos muertos y heridos, al igual que el resto de sus divisiones. Sin embargo, Adolf Hitler volvió a destacarse.
El 26 de mayo, mientras corría con un mensaje, se topó con un grupo de 8 soldados franceses, quienes se encontraban retrocediendo hacia sus posiciones. A pesar de estar ampliamente superado en número y armado con tan solo una pistola, fue capaz de capturarlos únicamente por su cuenta y llevarlos hasta las líneas alemanas. Por esta acción se le dio la Cruz de Hierro de primera clase, muy raramente otorgada a simples soldados. Estas fueron las palabras del oficial Hugo Gutmann, quien recomendó que el austríaco recibiera esta medalla. A Jewish officer who had been awarded the Iron Cross First Class himself in 1915 wrote in his citation of Hitler, quote, "As a runner, his coolness and dash in both trench and open warfare have been exemplary, and invariably he has shown himself ready to volunteer for tasks in the most difficult situations and at great danger to himself. Whenever communications have been totally disrupted at a critical moment in a battle, it has been thanks to Hitler's unflagging and devoted efforts that important messages have continued to get through despite every difficulty." Irónicamente, Hugo Gutmann era de origen judío y en los años siguientes sería testigo de primera mano de las terribles ideas del hombre a quien en su momento celebró. A pesar de la valentía de Hitler, el destino de la guerra ya estaba echado. El 15 de octubre de 1918 el soldado fue herido nuevamente, esta vez por parte de un ataque británico con gas mostaza. Temporalmente cegado, fue evacuado a la ciudad alemana de Pasewalk. Allí se encontraba el 11 de noviembre cuando se enteró que Alemania había firmado su rendición. La Primera Guerra Mundial había terminado. Desilusionado, Hitler volvió a Múnich más convencido que nunca de la culpa de los judíos, romaníes y otros pueblos de la derrota del país que había tomado como propio. Luego del fin del conflicto, el Imperio Germano se vio envuelto en una corta revolución que terminó con el establecimiento de la República de Weimar y de un gobierno parlamentario en lugar del emperador. Debido a que el comunismo se encontraba en alzas, principalmente gracias al nacimiento de la Unión Soviética en 1917, cualquiera con ideas opuestas era bienvenido. Hitler había dejado en claro su posición antisocialista, por lo que se le permitió quedarse en el ejército aun cuando su batallón fue disuelto. Su nuevo cargo fue infiltrarse en una nueva e insignificante organización para espiar sus acciones. Este era el Partido Obrero Alemán. Pero en ellos, Hitler vio la oportunidad de hacer llegar su extrema y discriminadora ideología a mucha más gente. Rápidamente comenzó a escalar en el poder de la asociación, la cual en 1920 cambió de nombre. Había nacido el Partido Nazi. En solo unos años comenzaría una de las épocas más oscuras de la historia mundial, y el joven soldado austríaco que se había destacado durante la guerra por su valentía se convertiría en su máximo arquitecto. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees que hubiera pasado si Hitler no era aceptado en el ejército alemán? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.